Gloria a Dios, pues vamos a empezar este servicio. Vamos a creer que se van a conectar más con nosotros, gloria a Dios, ya que ese es el plan del pastor. La verdad que invitamos a demasiadas personas para que estén aquí con nosotros. Hay veces que sí están, hay veces que no. Bueno, lo importante es que donde están nosotros reunidos en el nombre de Cristo, pues el Señor dijo que ahí iba a estar. Así que vamos a gozarnos con usted, gloria a Dios, porque quiero hablar un tema muy interesante y muy importante acerca del propósito. Siempre oímos hablar del propósito que Dios tiene para nuestras vidas, ciertamente. Siempre desde que nos salvamos, llegamos a la iglesia y alguien nos dijo, Dios tiene un plan para tu vida. Amén, amén. Dios tiene un propósito para tu vida. Y yo quiero hablar acerca del Salmo 138, en el versículo 8, ahorita lo vamos a leer. Y quiero empezar de esta manera. Mi mensaje se llama Cumplirá su propósito, así fue como le puse, porque sabemos que él nunca se equivoca. Pero alguien dijo en cierta ocasión, dijo estas palabras: la peor tragedia del hombre no es morir, sino vivir sin un propósito. O sea, no encontrarle sentido a la vida. Sin un propósito, todo es incierto. No sabemos a dónde vamos a llegar. No sabemos hacia dónde vamos a ir. O sea, nos convertimos simplemente en unos habitantes de esta tierra que nació, creció, algunos se reprodujeron y ya nomás están esperando a morir. Es todo. Quiero hacerle esta pregunta a usted. ¿Tiene usted un propósito definido en la vida? No me la conteste. Contéstesela a sí mismo. En lo personal, le voy a platicar un poco de mi experiencia como habitante de este mundo. En lo personal, mediante fui creciendo, acuérdense cuando entramos a la escuela o cuando éramos unos niños, alguien nos preguntaba que si qué queríamos hacer de grandes. Algunos decían policías, bomberos, enfermeras o enfermeros. En lo personal, yo llegué a soñar con ser un doctor. Dije, yo voy a ser un doctor, voy a estudiar para ser un doctor. El punto es que mediante fui yo creciendo, fui tomando decisiones equivocadas. Esas decisiones equivocadas me fueron desviando de ese sueño y empecé a vivir ahora sí verdaderamente sin ningún propósito hasta el día en que conocí a Cristo. Yo conocí a Cristo siendo de 19 años de edad. Ahí me empezaron a decir, cuando yo descubrí a Cristo, cuando Jesús me salvó más bien, me empezaron a hablar acerca del plan de Dios. Me empezaron a hablar acerca del propósito por el cual yo había venido a este mundo, que era para cumplir los propósitos de Dios. Así que descubro, pues, que no nada más nací para crecer, para reproducirme y morir, sino que hay un propósito en la vida. Yo era un adolescente, un joven que acostumbraba muchas veces, esta frase la tenía muy definida en mí, que cuando alguien moría yo decía, ya se le acabó el mundo, ya se murió. No sabía del cielo, no sabía del infierno, no sabía nada de eso, así que fui creando mi propia filosofía acerca de la vida y decía, mientras esté joven tengo yo que aprovechar la vida
tengo que divertirme. Buscaba siempre experiencias que pudieran satisfacer mi vida. Así que el día que me ofrecieron droga, siendo un adolescente, la acepté inmediatamente, me esclavicé a ella, algo que creía yo que iba nada más a ocuparla para los fines de semana, que eran los días de las fiestas, de los paris que decíamos, de las pachangas. Esto se fue convirtiendo en parte de mí. No tenía ni 15 años. Así que se fue convirtiendo en parte de mí al punto en que me esclavizó. Y llegué a drogarme con personas que ahora sí que en ese tiempo tenían la edad que yo tengo hoy. Imagínense un chavito de 13, 14, 15 años metido con señores de 60, 70 años, drogándome con ellos y diciendo que yo iba a ser igual que ellos. Llegué a soñar en ser igual que ellos cuando ya fuera yo viejo. No conocía otra cosa de la vida más que eso. Así que cuando yo recibo a Cristo, algo pasa, algo sucede, algo cambia en mí, gloria a Dios. Y leyendo mi Biblia, descubro este pasaje, este texto, en el Salmo 138, versículo 8, que dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Fíjese bien, no dice mi propósito. No, dice su propósito en mí. O sea que descubro que el Señor, la razón por la cual me permitió nacer y no pasara yo a ser de las estadísticas de los abortos, la razón por la cual permitió es por eso, para que Él cumpla su propósito en mí, muy independientemente de las decisiones equivocadas que tomé, decisiones equivocadas, gloria a Dios, que han repercutido en los resultados de mi vida hasta el día de hoy. Lo reconozco y me arrepiento con todo mi corazón, pero descubro esto y es cuando yo digo: Señor, pongo mi vida en tus manos, la pongo en tus manos. Así que cuando se me da la segunda oportunidad de nacer de nuevo en el Señor a la edad de 19 años, empiezo yo a soñar, me empiezo a soñar para llegar a ser un predicador del Evangelio de Cristo. Yo quería ser como mi pastor. En ese tiempo, el hermano Sergio Gagiola, hermano de nuestro pastor José, todos queríamos ser como él. Queríamos llegar a ser predicadores como él. El punto es que yo no entendía muy bien el precio que se había de pagar por esto. Y un día voy con mi primer pastor, hermano Sergio, a decirle que yo quiero ser pastor, que yo quiero predicar. Tendría que unos 15, 20 días de salvo, lo recuerdo muy bien. Ya fue en el año 79, me salió en el 78, casi a finales, mes de noviembre. Bueno, fue en el 78 más bien. Cuando le digo eso, y él me da un breve discipulado que entre paréntesis
No teníamos discipulados de hombres como el día de hoy. Amén. Así que todo lo que aprendíamos, lo aprendíamos viendo al pastor predicando y lo que logramos platicar con él de una manera personal. Y esa vez él me da un breve discipulado de lo que yo tengo que hacer para llegar a ser un predicador. Era un joven de 19 años, obviamente soltero, no trabajaba, amén. No tenía ni siquiera una Biblia, pues con qué me la iba a comprar. Leía las Biblias que dejaban los hermanos ahí. Así que el punto es que yo empiezo a soñar, le decía ahorita, con llegar a ser un predicador sin saber el precio que yo iba a pagar por eso. De repente se acabó la luna de miel, gloria a Dios. Empiezan los desánimos, empieza uno a volver a sentir las mismas tentaciones, empiezo yo a sentir lo que comúnmente se le llama la malilla, todos los drogadictos la sentimos. No entendía yo nada de eso. No estaba yo metido dentro de un centro de rehabilitación para que me asesoraran. Era una iglesia, la mayoría jóvenes que teníamos las luchas estas. Pero yo empecé a caer de nuevo. Eso me hacía sentir mal. Un día estando en la casa de mi madre, me estaba yo bañando. Y ahí dentro del baño, se lo digo, sentí yo una presencia de Dios donde me hizo caer hincado, arrepintiéndome de mis pecados. Agarro mi ropa y me voy para la iglesia porque ahí nos quedamos a dormir. En ese pequeño lugar que era la iglesia, donde empezó la iglesia allá en Los Mochis, Sinaloa. Eran unas luchas hasta que alguien me empezó a decir que por medio de ellas, por medio de las luchas, Dios forjaba un carácter en nosotros, un carácter cristiano. Y él me dice estas palabras: bienvenido a la universidad, me dice. Aquí vas a aprender a convertirte en lo que tú sueñas ser. Y me empieza a decir, nada es gratis en la vida. Nada. Empiezo yo de una manera u otra, me conseguí un trabajo, me compré una Biblia, me la empiezo a leer la Biblia. No sé cuántas veces he leído mi Biblia. Lo que sí le puedo decir que han sido muchas las veces que la he leído y la sigo leyendo hasta el día de hoy. Y empiezo a ver la vida de los discípulos, por las situaciones que pasaron los discípulos. No fue nada fácil tampoco. Todas las situaciones que ellos pasaron antes de llegar a ser esos grandes apóstoles que llegaron a ser en vida, obviamente. Entonces, me empiezo a dar cuenta que hay un precio que pagar en Cristo hasta la fecha. O sea que para llegar a cumplir los planes y sus propósitos en nosotros, vamos a tener que forjar un carácter cristiano. Se me viene a la mente el apóstol Pedro. El apóstol Pedro es muy conocido entre nosotros como el hablador. Al parecer era un hombre violento, un hombre de carácter fuerte. Amén. Pero tuvo que aprender que no era así. Recuerdo cuando le trozó la oreja a Malco y el Señor Jesús le dice, deja esa espada, Pedro, porque vas a morir también a espada. Deja la espada, suéltala. Pedro siempre trataba de sobresalir con los demás. Hasta la muerte estoy dispuesto a ir contigo. Si me meten a la cárcel, también voy a la cárcel por causa tuya.
Y el Señor siempre le decía a Pedro, Pedro, una vez le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. En otra ocasión le dijo, Pedro, vas a ver, antes de que el gallo cante ya no vas a negar 3 veces. O sea, Pedro tuvo que aprender verdaderamente a crear un carácter para que ese plan que el Señor Jesús tenía para él se cumpliera. No lo podía usar así. Así que cuando vemos a Pedro por primera vez, amén, levantándose después del aposento alto, lo vemos levantándose y predicándoles y diciéndoles, no, señores, no estamos llenos de mosto. Esto es lo que acaba de suceder. Esto que ustedes están viendo es que el Espíritu Santo se ha derramado y empieza a testificar donde estaban 3,000 personas. Pero vea usted todo el trabajo que Jesús tuvo que realizar en estos hombres para llegar a ser esos grandes apóstoles. A Pablo definitivamente, con Pablo no había otra opción. Había que tumbarlo, había que tirarlo del caballo. Y no creo que haya sido muy agradable la caída del caballo en cuanto a Pablo. Pero se sometió a la voluntad de Dios y el Señor pudo cumplir su propósito en él. Dios tiene un propósito para ti. ¿Cuál es? No sé, pero si te guardas en la línea, llegará un momento donde te vas a topar con ese plan de Dios y lo vas a poder cumplir. Te voy a platicar, pues, una experiencia que yo pasé como cristiano antes de salir por primera vez al campo. Antes de eso, no tenía yo ningún ministerio importante dentro de la iglesia, por decirlo así. Aunque yo creo que ya con el simple hecho de barrer la iglesia es algo demasiado importante. Pero usted sabe, todas las ovejas juntas, escucha usted de todo, estando, pues somos ovejas, no nos vamos a ir a juntar con los lobos, sería incongruente eso, que usted se juntara con lobos, se lo van a comer. Pero dentro de ese rebaño de ovejas, hay lobos ciertamente que se visten de ovejas, o sea, se camuflajean muy bien, donde una oveja real muchas veces no sabe, no se da cuenta de eso. El punto es que yo empiezo a escuchar muchos comentarios negativos. Le estoy hablando de hace más de 30 años. Hace más de 30 años que pasó esto. La gente, amén, empieza a decir cosas negativas. Al escuchar, yo abro mis oídos a esas cosas y caigo en un desánimo tremendo. Me pongo muy triste y voy a la casa del pastor de aquellos años. Le toco la puerta y le digo, cuando él se da cuenta quién es, me dice, ¿qué quieres? Quiero decirle esto nada más. O sea, yo no iba a pelearme con él ni a pegarle de gritos. Iba más que nada a que él me pudiera ayudar, decirme algo. No es cierto, son mentiras, son unos rebeldes, etcétera, etcétera. El punto es que cuando yo le empiezo a decir todo lo que mis oídos escucharon, él me corre a su casa y me da con la puerta en la cara. Me bajo yo los escalones casi llorando. Amén. Muy desanimado, verdaderamente demasiado. No sabía yo qué hacer, a dónde irme. En esa ocasión fue mucha la gente. Así que yo me desanimo, me voy a mi trabajo. Yo trabajaba en aquel tiempo por la calle Pesqueira.
en una tienda de curiosidades, bueno, lo que era la pesqueira antes. Y ahí estaba yo sentado esperando a que cruzaran gabachos para acá, para Nogales, para trabajar, para venderles. Y pasa una persona enfrente donde yo estoy y me grita: Walter, no se te olvide, me dice él, Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Cuando yo escucho esas palabras, sonreí, me puse de pie, me animé, jamás volví a ser la misma persona. Tiempo después salgo al ministerio, gloria a Dios. Esas mismas palabras que me dijo este hermano, que yo lo conocía nada más de vista, estas mismas palabras fueron las palabras que yo escuché cuando llegué por primera vez a la iglesia. Hace ya casi 42 años. Hace casi 42 años escuché por primera vez estas palabras acerca del plan de Dios. Espero que usted las esté escuchando esta noche. Le voy a volver a leer nuestro texto. Jehová, escúchelo bien, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Nuestro texto, hermano, es una garantía, pues, de que Él terminará su obra en nosotros y cumplirá sus propósitos. El apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estas palabras: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor hace una declaración tremenda. La obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros la va a perfeccionar, la va a cumplir, gloria a Dios. Su propósito por el cual estamos en este lugar, Él va a cumplir su propósito en nosotros. Pero tenemos que estar ahí. Si nosotros nos salimos, como se dice, del corral a otro corral, entonces no vamos a poder saber cuál es el propósito de Dios para nosotros. No podemos ir a meternos con las cabras, somos ovejas. Amén. Tenemos que estar ahí. El punto de mi mensaje, pues, más que nada se trata de lo que nosotros, ¿qué es lo que usted quiere ser para el Señor? ¿Cuál es su sueño? Y si usted está trabajando en ello. Amén. Necesitamos cumplir el plan para el que fuimos creados. Fíjese bien, yo escribí estas palabras. Yo puse aquí: de nada sirve una casa si no es habitada. De nada sirve un carro si no es usado. De nada sirve un celular dejado en casa. Lo que le quiero decir es que las cosas que usted ve, la mayoría fueron hechas con un plan, con un propósito. Así que en este caso está David. Tenemos el ejemplo de David. David es un pastor de ovejas. Me tocó ver la serie de David, cómo lo trataba su papá. Cuando llegaban los hermanos de David que estaban en el ejército de Saúl,
los recibían con aplausos, con abrazos y todas estas cosas. Y volteaba a ver a David, Isaí, y le decía a David, vete, ve y cuida las ovejas. Ese era todo el trabajo de David. Los hermanos de David se sentían muy orgullosos porque pertenecían al ejército de Israel. Ahora, David, sabemos pues que él compuso muchos salmos, muchos cantos, precisamente allá en el monte, pastoreando a sus ovejas. Pero me he puesto yo a pensar en esto. David, ¿tendría sueños? ¿Soñaría David con llegar a ser un rey? ¿Qué pensaba David? La Biblia no entra en detalles, pero qué tremendo hubiera sido que el escritor hubiera captado una plática de David con su mamá, diciéndole, mamá, yo quisiera estar en el ejército de Saúl, quisiera, mamá, llegar a ser un rey. Usted sabe cómo son los hijos en ocasiones, yo quisiera llegar a ser esto, quisiera llegar a ser aquello. No registra la Biblia nada de eso. Usted sabe como José, que José tuvo sueños, se los compartió a sus hermanos. De David no se dice nada de eso. A lo mejor sí tenía sueños, pero lo que se descubre de David es que él tenía un corazón para Dios. De lo que sí podemos estar seguros es que el plan de Dios es perfecto. Porque el Señor tenía un plan para David, pero era necesario que David pasara por muchas situaciones adversas para que su plan pudiera cumplirse, su propósito pudiera cumplirse. Así que él no se equivocó con usted, hermano. No se equivocó, por eso lo trajo a sus pies. Él no se equivocó con usted. Así que necesitamos pues estar conscientes de que tenemos una vida con propósito en este lugar. No sé qué es lo que piensa usted, gloria a Dios. Pero yo estoy seguro y estoy convencido de que tenemos una vida con propósito. Hay un libro que habla acerca de eso. Bueno, si lo quiere leer, léalo. Pero convénzase, hay un plan de Dios para usted, hay un propósito de Dios. Usted nació con un propósito. Dios permitió que usted naciera con un propósito. Así que el hombre sin propósito, no sabe a dónde va. Hay hombres que nomás están preguntándose, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Cuando anda desanimado, el hombre se pregunta, ¿valdrá la pena estar aquí? ¿Valdrá la pena hacer esto? ¿Valdrá la pena apoyar en esto? Andan confundidos, se entra en una depresión más en tiempos como los que estamos viviendo, como esta pandemia, que ya muchos cristianos ya desertaron de la iglesia antes de que se abran. Ya, amén, definitivamente se desanimaron, entraron en una depresión, personas tomando malas decisiones. He leído hace poco aquí en Nogales, hace algunos días, un joven de 31 años se suicidó porque discutió con su esposa en cuanto a la situación económica. Se metió a su cuarto y ahí se colgó. Hace días que pasó eso. Así que yo creo, hermano, que este es un tema muy interesante de saber, de descubrir que Jehová cumplirá su propósito en mí. No podemos decir, aleluya, que no vamos a tomar malas decisiones, simplemente aferrarnos a que Dios va a cumplir su propósito en mí. Fíjese lo que dijo el Señor acerca
a Jeremías en el capítulo 1, versículo 5. Antes de formarte en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y antes de tu nacer, yo te consagré y te puse como profeta a las naciones. Si aún no tienes definido lo que vas a hacer para el Señor, pero aún así deseas hacer algo para Él, necesitas ponerte en el centro de la voluntad de Dios, porque tú fuiste creado por Dios, no Dios para ti. Usted fue para Dios, creado para el Señor. La Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que nos conectemos a la voluntad de Dios para que muchas de las cosas que Dios desea añadir a nosotros sean añadidas. Pero la condición es que tenemos que buscarlo el primero. Efesios 1:4 dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. El Salmo 22:10 dice: a ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Isaías 49:5 dice: y ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él, porque honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Así que tenemos una vida con propósito en este mundo. Pueden hacer muchos libros que hablen acerca de eso, pero la Biblia dice en ese Salmo 138, capítulo, versículo 8, Dios cumplirá su propósito en mí. Amén. Creyendo pues, la manera como vamos a descubrir eso es que creamos lo que dice la Biblia. Creamos lo que dice la Biblia. Eso es importante, gloria a Dios. Creer, Él no va a terminar su obra. Él no va a dejar nada a medias. Él va a acabar lo que Él empezó en nosotros. No te salgas de ese corralito donde Dios te puso. Ahí, gloria al Señor, Dios te va a formar. Dios muestra su misericordia con nosotros. Toma su tiempo para cumplir su propósito. Él no hace las cosas al aventón. No te escogió a ti nomás porque no tenía otra cosa que hacer. Acuérdate, desde antes de la fundación del mundo, ya te había dado un destino. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Cheque esto, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Este, hermano, es la base de seguridad de los cristianos, la inmutable personalidad de Dios. O sea, no cambia, Él cumple sus promesas. Se escribió en Número 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Esto nos muestra la seguridad de confiar en el Señor por sobre todas las cosas. Así que tenlo por seguro que Dios va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Hay cristianos que tratan de eludir la acción de Dios en sus vidas, pero es un esfuerzo inútil. Jeremías dijo estas palabras y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Alguien dijo, es una lucha dispareja, una batalla perdida de antemano, porque Dios no cambia de opinión, no duda, no se disoluciona, no duerme, no se fatiga, ni su brazo se cansa. Así que servimos a Dios, a un Dios que es omnipotente, poderoso en toda la extensión de la palabra. Él no se va a rendir ni contigo ni conmigo. Ya después de tantos años nos sigue dando pues la oportunidad, hermano, de predicar, de estar aquí. Aleluya. Quiero concluir con esto. Su fidelidad es nuestra garantía. Así que mantengamos, dice Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Así que piensen eso, hermano. Él desea cumplir su propósito en usted y en mí. Gloria a Dios. Es todo mi mensaje. Espero que le haya ayudado
que le haya servido. Le agradezco mucho que se haya tomado usted un tiempo de escucharme. Espero que este viernes lo vuelva a hacer e invite a otras personas. Amén. Amén. Para mí es una bendición. Espero que haya sido bendición para usted. Gloria a Dios. Y le haya podido ayudar a que se anime. A que se anime. No sabemos cuándo se van a abrir nuestras iglesias, pero vamos a ir hacia adelante. Gloria al Señor. Peleando la buena batalla. Manténgase firme. Dios cumplirá su propósito en usted. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermana Candra, mi hermano Oscar, mi hermano Luis. Aleluya. Mi hermano Miguel. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Estamos orando por ustedes. Oren por nosotros. Gloria a Dios. Próximo viernes estamos aquí a las 7 horas de Nogales. Dios les bendiga. Gloria al Señor.